Saludos amigos, tengan todos y todas un feliz inicio de semana. Hoy es lunes, con Dios en el guía, con Dios el control. Tengamos todos este inicio de jornada, este inicio de trabajo, este inicio de semana, con todos nuestros planes, con todas nuestras expectativas, pero siempre con la fortaleza disciplinaria para cumplir lo que nos hemos trazado. En esta semana, que es parte de lo que nos hemos trazado, como parte de la vida, pero vivamos el día de hoy, el día de la semana, y tengamos el éxito del día de hoy y de la semana en esa parte. Estamos desde Santo Domingo en Periodismo y Sociedad, programa que intentamos cada día hacerlo para que reflexionemos y construyamos un país mejor, pero para todos. Buscar el bienestar colectivo, la fortaleza social, espiritual, individual. Así es que estamos por el canal 19 en el territorio nacional y también por las plataformas digitales de Facebook Live, Andrés Matos, Andrés Licho Matos y Periodismo y Sociedad TV. Ahí nos puede ver de manera simultánea en cualquier lugar que usted se encuentre, porque Facebook es una plataforma mundial. También estamos en la plataforma del canal www.cinevision.do. Como hoy lunes, estamos a 7 de octubre. A 7 de octubre ya entró el 10º mes. El mes de acercamiento. Este es el otoño. Y entonces quiere decir que nos acercamos a ese anhelado invierno que nos trae la Navidad, con el que todos nos sentimos bien. El día 7 es un día para muchas cosas agradables, positivas, como es lo que pensamos en este programa. Hoy es Día de la Arquitectura. Felicitamos a todos los profesionales de la arquitectura, que ya ahora son artistas, siempre han sido artistas, pero ahora están separados. Antes era ingeniero arquitecto y hacía todo lo que era el diseño y la dirección de las estructuras de construcción. También hoy es un día para cuidar un producto importante que sirve para construir tantas cosas bellas que nos da la naturaleza. Tela, asiento, etcétera. Hoy es día del algodón. Es un producto medicinal, se usa para asuntos medicinales y para todo. Y también dicen que tenemos que coincidir con muchas cosas positivas que tienen los inquilinos. No sé qué le debemos celebrar a los inquilinos, pero todos hemos sido inquilinos. De alguna manera hemos sido inquilinos. Uno de nuestros propósitos es tener nuestro techo. Estimular a los inquilinos a que tengan su propio techo. A propósito que es Día del Arquitecto, tener su propio techo. Porque el que tiene su propio techo tiene el 30%
de la tranquilidad de su hogar. Tiene todas las facilidades que pueda tener. Pero también hoy es día lunes, y todos los lunes aquí tenemos un brindis especial. Es la presentación de una cátedra que hay que celebrar todos los lunes y cada día, porque lo subimos cada día a las distintas plataformas. Yo por lo menos tengo más de 10,000 contactos a los cuales les envío esta cátedra que nos da cada lunes el doctor Alfredo Polanco, que no tiene desperdicio. Entonces, hoy él vendrá con un tema que tenemos que aquilatarlo, tenemos que valorarlo, porque siempre son temas de sabiduría, temas de consejo de la medicina. El doctor Alfredo Polanco es un médico enviado por Dios para contribuir con la salud y llevar salud o igualdad en la salud a tanta gente. Por esta vía, que podamos acercar esa salud de manera gratuita a tantos ciudadanos del mundo, porque me está requiriendo la señora Felicia, atención, Felicia, que está en Armería de España. Ella recibe por el WhatsApp mío, recibe el programa. Entonces ella lo escucha con su esposo y sus 2 hijos en la noche cuando lo reciben, en la noche de allá. Y entonces doña Felicia siempre me hace un comentario positivo. Y así como doña Felicia lo reciben por distintos puntos del mundo, ese programa. Quiero felicitar al doctor por esta iniciativa. Creo que está en la línea ya el doctor. Vamos a una pausa y venimos entonces con el doctor Alfredo Polanco con su sabio consejo de salud del día de hoy. Regresamos con ustedes con la promesa de presentar al doctor Alfredo Polanco en cada lunes, pero este lunes con un tema especial. Vamos a darles los buenos días, un saludo especial al doctor Alfredo Polanco. Buenos días, doctor. Buenos días a nuestros queridos amigos televidentes que como cada lunes, aunque sé que están bien atentos de lunes a viernes, pero el lunes un programa diferente, pues hablamos de medicina. En el día de hoy tenemos un tema sumamente relevante debido a que conlleva una alta mortalidad, discapacidad, pero algo bueno es que puede prevenirse. Y vamos a hablar de lo que son las embolias, los trombos venosos y los trombos arteriales, que son unos coágulos que se van a formar en diferentes partes de las arterias y venas. Es importante que la población sepa que la circulación comienza en el corazón. El corazón bombea la sangre hacia las arterias. Las arterias son esos vasos sanguíneos, que son esas tuberías que van a llevar la sangre a las diferentes partes del cuerpo, a lo más mínimo del cerebro, del riñón, de los pulmones, del hígado, a la parte más distales. ¿Para qué? Para llevarle nutrientes a esa parte del cuerpo. También para llevarle oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Que esa sangre, una vez que ya es utilizada, que es utilizado el oxígeno, pues se devuelve de nuevo a los pulmones, o sea, del corazón, va a las arterias, de las arterias a las venas, ya después que está utilizada, y de las venas va
a los pulmones. En los pulmones la sangre se oxigena y pasa nuevamente al corazón. Y esto es un círculo vicioso. Ustedes van a ver ahí cómo los glóbulos rojos que están en la sangre pues van transportando sustancias. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos una gran cantidad de glóbulos rojos, pero tenemos glóbulos blancos y tenemos plaquetas. Tenemos factores de la coagulación. ¿Qué implica eso? Que puede formarse en cualquier parte del cuerpo un coágulo, que es lo que se llama un trombo. Ese trombo puede estar frecuentemente en una vena, más que en una arteria. ¿Por qué? Porque la velocidad de las arterias depende de los latidos cardíacos. O sea, cada vez que el corazón late, va impulsando la sangre hacia las diferentes arterias de la economía humana y luego después, como dijimos anteriormente, que la sangre es utilizada, se devuelve por las venas. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese retorno de las venas depende mucho de los movimientos de nuestro cuerpo, de la estabilidad que usted tenga. O sea, mientras más usted se mueve, esas venas van impulsando la sangre hacia arriba, hacia los pulmones. Pero ¿qué ocurre? Si usted tiene poco movimiento, por ejemplo, una persona sedentaria, una persona que permanezca bastante tiempo encamada, por ejemplo, en los casos de los pacientes que están hospitalizados durante largos periodos de tiempo, aquellos pacientes que van, por ejemplo, en un avión durante 3, 4, 5, 8 horas, por ejemplo, que permanecen bastante tiempo sentados sin darle movimiento a su cuerpo, ¿qué va a ocurrir? Ocurre lo que se llama un éxtasis sanguíneo, es decir, esa sangre con el poco movimiento de su cuerpo se queda dando vuelta, hacen áreas de turbulencia y ahí existen todas las posibilidades de que se forme un coágulo, que es lo que se le llama un trombo. Ese coágulo generalmente se forma en las partes más distales de nuestro cuerpo. Se forma generalmente en las venas de los miembros inferiores. Y por eso usted va a notar una gran cantidad de personas que dicen, tengo una pierna hinchada. Esa pierna está hinchada porque posiblemente usted tenga ya una disminución en lo que es la circulación venosa. Es posible que usted esté haciendo en los miembros inferiores coágulos. Ahora, usted no nota nada malo porque esos coágulos pueden permanecer durante mucho tiempo en los miembros inferiores y usted lo que va a notar es un poquito de edema o hinchazón en el miembro. Usted puede presentar un poquito de dolor posiblemente. Usted puede presentar inflamación, pero el problema está en cuando ese coágulo que usted tiene formado en las venas de los miembros inferiores se desprende, se sacude, sale de ahí de esos miembros inferiores, entonces vamos a tener un coágulo que va en la circulación sanguínea y ese coágulo va a pasar por el corazón y luego va a llegar al pulmón, provocando lo que se llama un tromboembolismo pulmonar. ¿Tienen qué problema tenemos ya? Por el hecho de estar encamado o estar mucho tiempo sin movimiento, pues tenemos ahí a un paciente con un tromboembolismo, o sea, un trombo porque es un coágulo, pero ya ese coágulo se quitó del lugar donde estaba, por eso se le llama émbolo. Entonces, ese émbolo, ese coágulo, va a taponar la arteria del pulmón, la arteria principal, y entonces el paciente va a presentar un cuadro de dificultad respiratoria de manera súbita, o sea, disnea súbita, taquipnea, taquicardia. El paciente va a tener malestar general, va a tener dolor torácico, es decir, dolor de pecho, porque normalmente ese paciente ya tiene alteración de la circulación en el pulmón. Fíjese, se formó un coágulo en los miembros inferiores. En ese paciente que posiblemente
estaba encamado durante mucho tiempo. Ese encamamiento podría ser por una cirugía, por ejemplo, pacientes que tienen fractura de óseas, por ejemplo, una fractura, un hueso, ese paciente está encamado, pues en esa parte de ese miembro que está inmovilizado, se va a formar ese coágulo y va a subir al pulmón, a uno de los pulmones, y va a dar el tromboembolismo pulmonar. Ese paciente que le han hecho una cirugía, por ejemplo, esas cirugías estéticas, que ustedes van a ver que el paciente o el familiar, porque el paciente muchas veces no va a decir nada porque 1 de cada 4 pacientes que tienen ese problema mueren generalmente al instante. Miren ahí cómo va subiendo ese pequeño coágulo que ustedes estaban viendo ahorita en la pantalla. Ese coágulo va subiendo y cruza, llega al corazón y el corazón lo expulsa al pulmón y ya entonces tenemos un tromboembolismo pulmonar. Entonces es mortal en 1 de cada 4 personas. Usted ve que van a decir, pero fulano salió muy bien de la cirugía. Ok, ¿qué pasó? Que después de 3 o 4 días de estar encamado, o el mismo día o al otro día, ese paciente hace un cuadro de dificultad respiratoria de manera súbita, dolor de pecho, y ahí viene que el paciente muchas veces no le da tiempo a que el médico haga absolutamente nada. Hay factores de riesgos para que un paciente haga una trombosis venosa, como son el estar mucho tiempo sin movimiento. Ya dijimos que el sedentarismo es uno de los principales factores para que se formen los coágulos. La obesidad, el tabaquismo es sumamente importante, la diabetes mellitus, pero también la hipercolesterolemia, sobre todo pacientes con colesterol alto, paciente con triglicéridos altos, es un paciente que tiene más factores de riesgo de que se formen coágulos. Sobre todo, el paciente con colesterol alto, se le van a formar esos coágulos a nivel de las arterias, porque también, así como vimos, una trombosis venosa, también puede formarse un coágulo a nivel de las arterias. Entonces, este paciente generalmente que tiene trombosis arterial es un paciente que es un fumador, es un paciente hipertenso, hipercolesterolémico, que va a presentar dolor generalmente en uno de los miembros inferiores, y usted va a notar que ese paciente va a tener la piel de ese miembro inferior, va a tener el pie frío, y usted lo va a ver como nosotros decimos, cianótico, y decimos claramente, pero este paciente tiene problemas de la circulación. O sea, no hay que ser médico para saber que ese paciente ya tiene problemas de la circulación. Y ya cuando nosotros vemos los antecedentes que tiene ese paciente, que es diabético, que es hipertenso, que ha tenido antecedentes de embolia, ese paciente que ha tenido antecedentes de cáncer, por ejemplo, o que ha tenido una arritmia cardíaca. O sea, son pacientes que forman coágulos y esos coágulos se pueden disparar de forma distante, que es lo que se llama ya un émbolo. Pues bien, hay estudios, pero lo más importante es una buena historia clínica. O sea, mediante la historia clínica ya nosotros podemos sospechar qué es lo que ha pasado. Sin embargo, a ese paciente se le hace una sonografía, que es un Doppler. Ustedes van a ver que con frecuencia, sobre todo a las damas que tienen mucho esos problemas, las mujeres, vaya a hacerse un Doppler venoso de los miembros inferiores o un Doppler arterial de los miembros inferiores, etcétera. Entonces, cuando viene el reporte del Doppler, vamos a encontrar que el paciente tiene, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, etcétera, etcétera, que el médico debe de interpretar inmediatamente y enviar a ese paciente a un médico especialista en el área, que es un cirujano vascular. Ahora bien, nosotros como médicos, aunque no tengamos la especialidad de cirujano vascular, tenemos que tratar de controlar todos los que son los factores de riesgo para que un paciente
pues no haga un episodio de un trombo, de un coágulo. Por ejemplo, el fumar es uno de los principales factores, sobre todo, de la trombosis arterial. Hay que eliminar el tabaco y así usted disminuye los factores de riesgo. También el sedentarismo, o sea que es bastante importante que usted camine por lo menos media hora todos los días. Es bastante importante, 180 minutos de caminata, de ejercicio al día, con eso es suficiente para que usted disminuya, no que se evite 100%, porque no podemos, pero mientras menos factores de riesgo, pues mejor. Hay anticonceptivos orales, hormonales, que también son factores de riesgo para que un paciente haga un coágulo, la obesidad, la diabetes, pero algo muy importante, los niveles de colesterol. Y vamos a hablar brevemente de esto, señores. Eh, con respecto a los niveles de colesterol, lo normal, hay mucha controversia, inclusive que hay ocasiones en que el mismo médico no está claro de cuándo manejar una hipercolesterolemia, por qué tiempo manejar una hipercolesterolemia. Y un día de esto vamos a sacar un espacio para hablar de esto. Los niveles de colesterol son diferentes en cada paciente. Por eso, los laboratorios de verdad no deberían de poner un límite per se para todo el mundo. Por ejemplo, colesterol total hasta 200 es normal. No, son más importantes las fracciones del colesterol. Un colesterol LDL, que es el colesterol de baja densidad, es el colesterol malo. Ese colesterol depende de los factores de riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Así debe de tener los niveles de colesterol LDL o colesterol malo o colesterol de baja densidad, ya que un paciente con alto riesgo de eventos cardiovasculares, ese colesterol, aunque yo lo debería tener, por ejemplo, hasta 100, que sería el mío lo normal, por ejemplo, un paciente con altísimo riesgo de embolia debe de tenerlo por debajo de 55 miligramos por decilitro. Otro paciente con riesgo alto por debajo de 70, etcétera, etcétera. O sea que es diferente y es importante que el médico sepa. Ahora bien, cuando le ponemos el medicamento al paciente, que son generalmente las estatinas para el manejo del colesterol, generalmente el paciente, ¿por qué tiempo, doctor? Óigame, ese medicamento que le va a evitar que se le forme un coágulo, porque el coágulo se forma generalmente cuando una placa de grasa, una placa de ateroma, como nosotros los médicos le llamamos, se lacera. Alrededor de esa placa de grasa que está en la arteria, se lacera, se rompe, se van agregando las plaquetas y ahí se formó un coágulo, ahí se formó un trombo. Entonces, ese trombo va a ser el responsable de que usted fallezca. Entonces, por eso, a mí me dicen, doctor, pero mire, ya tengo los niveles de colesterol normal, quíteme ese medicamento. Yo le digo, yo tengo 17 años tomando medicamentos para la presión y usted me toma la presión ahora mismo, ya la tengo en 120/70. Y porque yo tenga 120/70 de presión, no voy a dejar de tomarme los medicamentos para la presión. ¿Por qué? Inmediatamente yo deje los medicamentos de la presión, ¿qué va a ocurrir? Que la presión se va a subir y la presión mía debe de estar por debajo de 120/70 las 24 horas del día, los 365 días del año. Pues eso mismo ocurre con el colesterol, que atendiendo a los factores de riesgos que usted tenga, o sea, de riesgo cardiovascular, usted necesita mantener unos niveles de colesterol a un tope, que es importante que usted lo converse con su médico. ¿Cuál es mi nivel de colesterol adecuado? Soy diabético, soy hipertenso y tengo una enfermedad renal crónica. Ok, colesterol LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro. Doctor, pero eso no es muy bajo. No,
Esos son los valores que usted debe de tener. Entonces, volviendo al caso de los coágulos que generalmente se forman en los miembros inferiores, es bastante importante también que usted mantenga los niveles de colesterol adecuados para evitar la formación de coágulos a nivel de las arterias de los miembros inferiores. Pues bien, con respecto a esos coágulos que ya dijimos que se forman y que ustedes van a ver que a esos pacientes que nosotros ingresamos en los centros de salud para evitar, o sea, de una manera preventiva, nosotros medicamos con anticoagulantes, por ejemplo, heparina. Ustedes van a ver que los pacientes que ingresamos por cualquier causa, por una neumonía, por una crisis hipertensiva, por esto, por lo otro, para una cirugía, ustedes van a ver que uno de los medicamentos que primero nosotros le administramos al paciente es la heparina. Esa heparina es un medicamento anticoagulante que se lo vamos a administrar mientras el paciente esté ingresado y mientras tenga altamente factores de riesgo. Usted va a ver que ese paciente que se operó de la tibia, se operó de fémur, se operó de la cadera, usted va a ver que ese paciente cuando se mande a la casa, se va a mandar, se le van a indicar unas inyecciones que el médico le va a decir, póngasela por tanto tiempo. Esa inyección es un anticoagulante. Y no. Muchos pacientes dicen, pero si me pongo esa inyección y tengo una cirugía reciente, voy a sangrar. No, usted no va a tener ningún sangrado. Esa inyección, como le llaman heparina de bajo peso molecular, va a evitar que usted haga un coágulo y entonces por ahí usted se muera, que ese coágulo suba a los pulmones o al pulmón y haga un tromboembolismo pulmonar. Por eso es muy delicado, por ejemplo, esas cirugías de estética, que hay muchas damas que todavía no están convencidas de, o sea, simplemente quieren tener un cuerpo hermoso, pero tienen que afrontar las consecuencias. Una de las consecuencias es el riesgo de trombosis venosa que tienen esas pacientes. Ustedes van a ver que para evitar el riesgo de trombosis a esas pacientes o a esos pacientes, porque puede ser un hombre, se le pone media elástica, vendaje elástico. Esas medias compresivas se utilizan para evitar que esa sangre haga un torbellino, una turbulencia. Entonces, como tenemos esas venas apretaditas, pues esa sangre va a subir rápidamente y va a evitar que se formen el coágulo. Aún así, usted va a ver que a esos pacientes se le indica una inyección, inclusive cuando se vaya a la casa, le dicen póngaselo durante 7 días, durante 14 días, durante los días que el médico considere que se la debe de administrar, atendiendo a la evaluación clínica que le hizo antes de la cirugía. Pues, ¿qué ocurre? Hay ocasiones en que esa o ese paciente no usa esa heparina, entonces 3 o 4 días después la llevan con un dolor de pecho y el paciente se muere. Ah, murió de la cirugía estética. No, murió de un coágulo. ¿Y qué pasó? Si su médico le indicó los medicamentos, y por eso les exhorto a mis colegas, vamos a hacer esas indicaciones bien claras. Y qué bueno que ahora generalmente se hacen tan claras. Y vamos a tener evidencias, porque muchas veces se puede alegar de que no se le dio la indicación. Es importante, señora, caballero, que cuando su médico le dé una indicación, los antibióticos, los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios, los medicamentos, cada medicamento tiene una función. Eso no es que me diga en la farmacia, el farmacéutico, cuál de estos medicamentos es el más importante. No, todos los medicamentos que el médico le prescribió, de igual manera, todos son sumamente importantes. Evítese tener consecuencias funestas, consecuencias más serias de lo normal, por no utilizar medicamentos anticoagulantes. Por eso decimos, inmediatamente después de la cirugía, el médico recomienda al paciente que camine. Ustedes no ven que salí de la cirugía y a las 4 horas ya el médico me está diciendo que camine. Ah, eso no es para que
por amor al arte, eso es para evitar la formación de coágulos. Eso es para evitar el evento de tromboembolismo pulmonar, que uno de cada 4 pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar no la cuenta, se muere. Entonces hay que tratar de evitar eso. Y por eso quisimos traer este tema que para nosotros es uno de los temas más importantes. ¿Por qué? Porque se trata de medicina basada en la evidencia. Se trata de medicina que puede prevenirse. Podemos prevenir la formación de un coágulo. ¿Con qué? Con esos medicamentos anticoagulantes, pero más importante, con la movilidad, caminando, haciendo ejercicio, evitando el sedentarismo. Si usted va en el avión, párese, camine, que no importa que usted moleste a los demás, que usted no puede permanecer tanto tiempo, 4 horas completas, sentado a un asiento sin moverse, porque se van a ir formando los coágulos. Bueno, creo que con estas informaciones, si tienen preguntas, Licho, y algún amigo televidente. Doctor, que esta enfermedad o estos casos de las trombosis, estos casos de las enfermedades de accidente en las vías de circulación que usted ha descrito hoy, pasan, pero de una manera rutinaria en la sociedad, sobre todo en la parte popular, y la gente no le presta la atención. Y a veces dice que no encuentra cómo. Yo veo gente que tiene mucho tiempo con esas piernas hinchadas, con esas venas alteradas y cosas. Y me alegra que usted haya traído ese tema. Me alegra que haya traído ese tema. La prevención, usted ha dicho caminar. Hay mucha gente que recomiendan tomar algunos medicamentos para impedir la coagulación de la sangre, que lo dan, y eso me alegra mucho y se lo agradezco, porque tengo mucha gente cercana que sufre de eso. Así que gracias, doctor. Sí, pero sí, es bastante importante porque prevención es salud. Entonces, si usted nota que tiene hinchazón de las piernas, o sea, no se quede tampoco pensando en que es un coágulo que tiene una trombosis venosa. Muchos de nuestros pacientes que van al nefrólogo con la pierna hinchada piensan que es problema de los riñones y nosotros somos los que le hacemos el diagnóstico de que ese edema, esa hinchazón, es porque tiene una insuficiencia venosa. Nosotros hacemos el Doppler y luego se lo enviamos al médico cardiovascular y ya le completa, pues le resuelve. Entonces, hay otros casos, lógicamente, en pacientes que están edematizados y que van al cirujano vascular y entonces lo que tiene es un problema de insuficiencia renal. Entonces, por eso lo más importante es que cuando usted note que algo no anda bien en su cuerpo, usted debe de acudir al médico. Yo conozco pacientes que tienen años con dolencias, van después de 4 años al médico. Entonces, cuando van al médico, yo digo, ya tenemos un problema bastante avanzado. O sea, ya vamos a dar lo que se llama un tratamiento paliativo, porque lo preventivo pasó hace mucho tiempo, lo curativo pudo haber estado hace 4 años, pero actualmente lo que vamos a tener es lamentablemente un tratamiento paliativo. De manera que lo más importante es la prevención, posteriormente la curación y lo último es la rehabilitación. Correcto. Muchas gracias, doctor, por siempre y nos veremos el próximo lunes. Le seguiremos remitiendo estos programas a tanta gente que se siente muy tomada en cuenta con estas imágenes que le mandamos diario de los programas que usted produce aquí. Muchas gracias a doña Felicia, que nos va a ver esta noche, que chequee esto allá en Canarias, en Armería, con este programa. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, el próximo lunes nos vemos si Dios quiere. Bye. Bueno, Manuel, vamos a una pausa y volvemos en breve. El pequeño me estaba enseñando una situación
de Nueva York, pero esa se la vamos a poner después, porque es una situación de comparación en esa parte que le voy a hacer. Hoy el presidente de la República anuncia que va a presidir la sesión del organismo de seguridad de la Policía Nacional, el proceso de evaluación de la reforma policial. Siempre en los últimos tiempos, por diferentes ocupaciones que había tenido el honorable presidente, había estado en manos encabezado por la honorable vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Pero también hoy el presidente retoma la sesión de la semanal, que es ese intercambio con la prensa que él ha instaurado todos los lunes a las 4 de la tarde en el Salón Las Cariástides del Palacio Nacional. Y ahí pone un tema. El de hoy va a describir la reforma fiscal y seguro que el tema, porque anunció que va al Congreso Nacional, ya todo el tema de la reforma constitucional. Ya se aprobó la ley que declara la necesidad de la reforma. Ahora viene la reforma fiscal en esto. La reforma fiscal es un tema que este programa lo va a abordar, no le quepa duda. Lo vamos a abordar por muchas cosas que hemos visto y donde queremos también que el presidente de la República pues incida ahí. Tengo una posición que no se la traté al doctor, pero que se la voy a tratar en algún momento, que deberá incluirse en la reforma fiscal, pero la voy a discutir después, porque yo sí creo que el Estado debe formar parte en el control del consumo de alimentos que estimulan la diabetes, que estimulan las enfermedades, que el Estado no, son enfermedades que se convierten en catastróficas. Pero eso no lo voy a discutir solo, sino que lo voy a discutir con el doctor Alfredo Polanco en otro momento de esa parte. Se nos ha terminado el tiempo y veremos qué trata el presidente hoy, qué detalles dará sobre la reforma fiscal, que hay muchas conjeturas, y veremos qué va a pasar. Nos veremos mañana porque el pequeño llegó y dice Manuel que cuando el pequeño llega hay que cerrar la puerta. Así que mañana nos veremos con otro programa interesante.